En este documento analizaremos las propiedades coligativas. Partiremos nuestra discusión de la expresión que tiene el potencial químico de una disolución. Evidentemente es el potencial químico del disolvente. Mu es igual a mu0, que es el potencial de solvente puro, más RT logaritmo natural de G. Esta parte de la ecuación, RT logaritmo natural de G, es negativa porque el logaritmo natural de una fracción entre 0 y 1 es negativo. Entonces, por lo tanto, la sustancia no pura va a tener el potencial químico mu, tiene menos potencial químico que el potencial químico de la sustancia del disolvente puro, y qué tan más pequeño es de acuerdo a RT logaritmo natural de la fracción. Como consecuencia de la disminución del potencial químico, tengo las siguientes propiedades que se le denominan propiedades coligativas. La primera es la disminución de la presión de vapor, que ya hemos estado estudiando a través de la red de Raoult. Además de la disminución de la presión de vapor, tengo la disminución del punto de fusión, además la elevación del punto de ebullición y también y finalmente la presión osmótica. Vamos en este documento a analizar la número 2 y la número 3. Vamos a analizar la disminución del punto de fusión y la elevación del punto de ebullición. Vamos a fundamentar nuestro análisis de dos maneras, desde el punto de vista gráfico, y también analizaremos las expresiones analíticas para encontrar de manera precisa la temperatura nueva a la cual ebulle o funde un disolvente cuando ha sido contaminado con un soluto. La presión osmótica la dejaremos para un futuro video. Es importante mencionar que nosotros hemos ya analizado la disminución de la presión de vapor y hemos construido la discusión para cuando una sustancia se comporta de manera ideal respecto a esta disminución, y hemos concluido que la ley de Raoult es la que describe de manera adecuada y de manera ideal la disminución de la presión de vapor. Es decir, las sustancias que cumplen con la ley de Raoult son sustancias ideales. Esas propiedades se llaman propiedades coligativas porque dependen únicamente de la cantidad del soluto. No dependen de la naturaleza del soluto, no dependen de la naturaleza del disolvente. Es decir, se modifica el potencial químico de acuerdo a la cantidad de una sustancia que está contaminando el disolvente. Analizaremos la 2 y la 3 desde el punto de vista gráfico. Si nosotros dibujamos el potencial químico en contra de la temperatura, hacemos esta gráfica, nosotros podemos obtener las líneas en donde yo puedo describir de acuerdo a la derivada del potencial químico con respecto a la temperatura la cuestión de la entropía molar. Tengo pues con una pendiente un poquito más suave el sólido, luego tengo la gráfica del líquido y finalmente la línea que me describe el vapor. Ahora, las intersecciones son muy interesantes. La intersección de el sólido con el vapor, del sólido con el líquido, me da la temperatura de fusión normal, ¿sí? Y bueno, la intersección del líquido con el vapor me da la temperatura de ebullición. Ahora, cuando un solvente es contaminado, yo lo que tengo es que, por esta ecuación que he descrito de esta manera, yo tengo que el potencial químico es menor que el potencial químico de la sustancia pura. Entonces, por lo tanto, mi mu va a ser menor al potencial químico de la sustancia pura. Entonces, yo puedo hacer gráficamente, pues justamente representar esta situación. Lo que yo voy a hacer es dibujar por debajo de la línea que me describe la evolución del potencial químico con respecto a la temperatura, justamente una sustancia que ha sido contaminada. Esa es la línea verde, es cuando se ha disminuido por que la fracción molar cambió,
el potencial químico. Y esta intersección es el nuevo punto de fusión que, como ven, como observan, ha disminuido. Y esta otra intersección es el nuevo punto de ebullición que, como ven, se ha incrementado. Ahora, yo puedo hacer este análisis que he estado revisando en un diagrama de fases ordinario. Este diagrama de fases ordinario es el diagrama de fases que nosotros hemos estado utilizando, en donde grafico la presión en contra de la temperatura, como se ve aquí. Yo voy a dibujar entonces mi gráfica de la presión en contra de la temperatura. Voy a dibujar las líneas que me describen los sitios en donde se realiza el equilibrio sólido-gas, el sólido-líquido. Este que está aquí sería el líquido-gas, ¿sí? Y yo voy también a poder dibujar, en este caso, cómo se vería la gráfica de mi sustancia cuando ha sido contaminada con un soluto. En este caso yo la estoy poniendo también en colorcito verde, línea punteada. Esto sería cómo han movido, cómo se han cambiado los puntos que definen los equilibrios sólido-líquido y líquido-gas. Si recuerden que la disolución está en fase líquida. Ahora, una atmósfera que sea una temperatura constante, una atmósfera, yo voy a ver cuáles son las intersecciones que se realizan con las líneas de equilibrio sólido-líquido. Esa es la primera. ¿Sí? Esta está reconocida como la temperatura de fusión normal a una atmósfera y el líquido puro. La otra, la líquido-gas, es la temperatura de ebullición. Y bueno, lo que tengo que reconocer es que cuando una sustancia ha sido contaminada, se ha modificado, por lo tanto, su diagrama de fases. Entonces va a cambiar la intersección sólido-líquido, la líquido-gas y la sólido-gas. Se mantendrá prácticamente constante, pero las intersecciones entre donde suceden exactamente aquí la línea de equilibrio, pues me definen una nueva temperatura de fusión y de este lado una nueva temperatura de ebullición, que justamente como lo hemos estado discutiendo, pues se observa claramente que se disminuye la temperatura de fusión y se incrementa la temperatura de ebullición. Una pregunta interesante es, ¿qué se evapora más rápido? ¿Se evapora más rápido un charco sucio o un charco limpio? ¿Sí? De acuerdo a este tipo de discusiones que hemos estado nosotros llevando a cabo. Bueno, entonces ahora nosotros nos daremos la tarea de analizar, ¿sí?, gráficamente estos cambios en el potencial químico, que como hemos visto, lo que sucede es una modificación en la presión me produce un cambio en el potencial químico, pero también una modificación en la composición. Y estas modificaciones en las composiciones dan como resultado justamente las propiedades coligativas. Ahora, analicemos la disminución del punto de fusión desde el punto de vista analítico, ¿sí? Desde el punto de vista analítico, yo lo que tengo es un equilibrio de fases. Y como tengo un equilibrio de fases, entonces el potencial químico de la fase líquida a una temperatura, una presión y una composición particular, que es la disolución, va a ser igual al potencial químico del sólido a una T y P. ¿Sale? Esto que tengo aquí del lado izquierdo es el potencial químico del disolvente en la solución, ¿sí? Entonces, bueno, el potencial químico no es del disolvente puro porque, bueno, ha cambiado porque tiene una composición diferente. Y del lado derecho tengo el potencial químico del sólido puro, es decir, es el disolvente que se ha congelado, es el disolvente en estado sólido, pero está puro, ¿sí? ¿De acuerdo? No tenemos soluto que está incluido o disperso en el sólido, ¿de acuerdo? Y bueno, este potencial químico pues lo puedo expresar de acuerdo a la expresión que tengo arriba. Es el potencial químico cero de la sustancia pura en estado líquido más RT logaritmo natural de G, y esto es igual al potencial químico del estado sólido. Estoy aprovechándome de la condición de equilibrio y voy a despejar en este momento el logaritmo natural de G, ¿sí? Ahora, lo que estoy haciendo en este caso particularmente es haciendo el despeje del logaritmo natural de G, como se observa tranquilamente aquí
de este lado, ¿sí? Yo lo que tengo es, voy a pasar restando este potencial químico de la sustancia pura, lo tengo ya aquí, pasa restando, y bueno, RT pasa multiplicando. Sin embargo, a mí me gustaría tenerlo, en lugar de en esta forma, en la forma inversa. Lo que puedo hacer es tranquilamente hacer una inversión, simplemente le incluyo un signo negativo. Eso se puede hacer. Al hacer esto, yo lo que tengo es la siguiente expresión. Tengo que el logaritmo natural de G es igual a menos el potencial químico de mi disolvente puro, menos el potencial químico de la sustancia sólida, TIP, ¿sale? Bueno, entonces esto sobre RT. Ahora, yo estoy ante un proceso de fusión, ¿sí? Entonces yo tengo el potencial químico del líquido menos el potencial químico del sólido. Esto tranquilamente se puede ver como una delta G de fusión. Esta es la delta G de fusión molar, ¿sí? Porque el proceso que yo estoy observando es, yo me estoy moviendo de una sustancia en estado sólido a una sustancia en estado líquido, y la delta G de fusión es G del líquido menos G del sólido, ¿sí? Tranquilamente lo puedo hacer. Entonces, reexpreso mi ecuación y me queda que el logaritmo natural de G es igual a menos delta G de fusión sobre RT. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, me interesa derivar. Voy a derivar con respecto a G, ¿sí? Voy a derivar con respecto a G y voy a mantener además P constante. Sin embargo, esta forma que yo tengo aquí, delta G sobre T, es un viejo conocido. Vamos a ver de qué manera rescatamos un resultado que obtuvimos por ahí. Y además, acuérdense que tengo que mantener P constante. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto a G, del logaritmo natural de G, pues me va a dar la derivada negativa de delta G de fusión sobre RT, ¿sí? Y bueno, tengo que mantener la P constante, porque delta G es función de T y de P, porque delta G es función de los potenciales químicos, ¿sí? Entonces tengo que mantener la presión constante. Entonces varío con respecto a G, lo logaritmo natural de G, y este es igual a la diferencial con respecto a G de menos delta G de fusión sobre RT, ¿sale? Y bueno, esto nosotros sabemos tranquilamente y tenemos claro que si una función depende de X, como es en este caso que tengo aquí, y a su vez esta X depende de otra variable que es Y, la derivada con respecto a Y de esta función, pues es la derivada de F con respecto a X por la derivada de X con respecto a Y. De esta manera, yo lo que puedo hacer es lo siguiente: 1 sobre G, ¿sí? Es justamente esta derivada, ¿de acuerdo? Y bueno, esta constante, R es una constante, la saco de la derivada, ¿sí? También el signo negativo, menos 1 sobre R, y voy a derivar con respecto de T, la delta G de fusión sobre T, ¿sale? Manteniendo P constante, y esto lo voy a multiplicar por la parcial de T con respecto a G a P constante. Esa es por la regla de la cadena que hemos estado manejando, ¿sale? Tengo que escribir justamente la parcial de T con respecto a G a P constante, ¿sale? Y bueno, esto quedamos que era por la regla de la cadena. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos enfrente es un viejo resultado. Nosotros ya habíamos sacado cómo dependía delta G sobre T de la temperatura. Esta derivada con respecto a la temperatura ya la habíamos calculado. Esta derivada me daba menos delta H sobre T cuadrada. Es uno de los resultados que ya teníamos antes. Sí, bueno, evidentemente es a P constante, y este resultado viejo pues lo vamos a utilizar y vamos a sustituirlo justamente en la ecuación de arriba,
¿sí? Lo vamos a sustituir y al final nos queda que 1 sobre G es igual a delta H de fusión, estamos hablando de la fusión, sobre RT cuadrada, y tengo de este lado la parcial de T con respecto a G a P constante. ¿Qué es esto? Pues bueno, es una ecuación diferencial que yo voy a separar. Yo voy a pasar multiplicando la diferencial de X para que me quede la siguiente ecuación diferencial separada de X sobre X o de G sobre G es igual a delta H de fusión sobre RT cuadrada por la diferencial de T. Entonces yo voy a integrar esta ecuación que tengo aquí, lo voy a integrar, y bueno, una de las cosas importantes que voy a hacer es pensar en los límites de integración, ¿sí? Yo voy a integrar de G sobre G, eso evidentemente es un logaritmo. Voy a integrar la delta H de fusión sobre RT cuadrada diferencial de T. Bueno, propongamos los límites de integración. Los límites de integración tienen que ser físicamente muy representativos de lo que estoy yo observando. Un buen límite de integración en cuanto a G es de 1 a G. ¿Qué pasa cuando G es igual a 1? Es la fracción molar pues absoluta, la mayor. Eso significa que el solvente está totalmente puro, que no hay soluto, ¿sí? Y bueno, si yo tengo G diferente de 1, este debe ser entre 0 y 1, ¿sí? Y esto significa que el disolvente ha sido adicionado con un soluto, ¿sí? Entonces, bueno, suenan a que son buenos límites de integración que yo puedo utilizar sin problemas. Y bueno, de esta manera yo lo que tengo es finalmente que pues cuando G es igual a 1, entonces la temperatura de fusión es T0, lo voy a llamar T0, es la temperatura del punto de fusión normal, ¿sí? Y cuando yo tengo una temperatura de fusión en la cual la composición es diferente de la fracción molar perfecta, que es 1, pues tengo una T de fusión, ¿sí? Que le voy a llamar T así como tal, y esta T del punto de fusión pues es nuestra TF', que es el nuevo punto de fusión, ¿sí? Y bueno, una de las cosas importantes que tenemos que pensar es que mi delta H de fusión, pues bueno, debe ser agradable y constante en este rango de temperaturas, ¿sale? Bueno, voy a incluir aquí los límites de integración T0 en T, ¿sí? Y voy a considerar que mi delta H de fusión es constante en un rango de temperaturas que yo voy a poner como válido para esta integral. En el caso de que no sea así, yo puedo pues expresar la delta H de fusión como una serie de Taylor, y esta serie de Taylor se puede pues truncar a un término determinado, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que hago con esto es simplemente realizo la integración, con los límites ya logaritmo natural de Xi, porque bueno, el logaritmo natural de 1 es 0. Esto es igual a menos delta H de fusión sobre R, y me quedan los límites 1 sobre T menos 1 sobre T0, ¿sí? Es importante que veamos la manera de esta ecuación y los signos que están aquí puestos. Ahora voy a despejar 1 sobre T, que es la temperatura que quiero conocer. Yo despejo 1 sobre T de esta ecuación que tengo aquí, y lo que tengo es que 1 sobre T es igual a 1 sobre T0 menos R logaritmo natural de G sobre delta H de fusión. Esto es muy interesante porque esto me da la relación del punto de fusión de una solución ideal con el punto de fusión de este disolvente en estado puro, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo manera de además pensar en muchas maneras de conocer delta H o 1 sobre T0 si no lo conozco. Esta ecuación me es muy útil para calcular un montón de cosas que vamos a ver y vamos a aplicarlas en algunos ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces esta relación resulta ser muy interesante. Ahora, yo lo que voy a hacer es, en el paso siguiente, intentar
interpretar estos resultados para una solución extremadamente diluida. Sí, las soluciones muy, muy diluidas son interesantes. Vamos a ver. ¿Qué pasa para una solución diluida? ¿Sí? ¿Qué pasa para una solución diluida? Bueno, yo primeramente, para una solución muy diluida, tengo que definir ciertos, nomenclatura, parámetros que son importantes. Estos parámetros, pues voy a definir molalidad con 2 L's. Voy a definir las literales que voy a utilizar para el número de moles, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si tengo que N es el número de moles del disolvente, y M mayúscula es el peso molecular de dicho disolvente, entonces, pues la masa del disolvente sería justamente el producto del peso molecular por el número de moles, ¿sí? Esta masa, pues bueno, sería dada en gramos, o bueno, puedo transportarla y transformarla incluso en kilogramos, ¿ok? Bueno, además de esto tengo que pensar en cuál sería la molalidad total de los solutos. Yo voy a mezclar N solutos, ¿sí? El primer componente de la mezcla es el disolvente, sería por ejemplo M1, pero no lo voy a tomar en cuenta porque es en donde se realiza la dilución y no le voy a poner subíndices al disolvente. Entonces la molalidad total de los solutos, M minúscula, pues es la suma de las molalidades individuales de cada uno de los solutos, M2 más M3 más M4 más... ¿sí? Y esta suma pues va hasta el número total de solutos que estén presentes. Además, yo tengo aquí la fracción molar del disolvente, y esta fracción molar del disolvente la puedo yo calcular, pues como siempre se ha calculado todo, ¿sí? En fracciones molares. Vamos a hacer un pequeño truquillo, pero la fracción molar G del disolvente es igual al número de moles del disolvente sobre el número de moles totales, que pues bueno es N, que es los números de moles del disolvente, más N2, más N3, más, y la suma corre, ¿sí?, hacia los números de moles de todos los disolventes, ¿sí? Y esto es N sobre N. Ahora voy a intentar sustituir estos números de moles N2, N3 por alguna otra cosa que me sea más útil. Por ejemplo, la molalidad del disolvente, de uno de los solutos es número de moles del soluto entre la masa del disolvente, ¿sí? M2 es molalidad, es igual a N2 entre N por M mayúscula, que es el número de moles del soluto sobre masa del disolvente. Es la definición de la molalidad. Ahora, yo puedo despejar de esta ecuación N2. Y N2 pues es justamente el número de moles de uno de los solutos, del soluto 2. Entonces, ya que N2, despejándola de esta ecuación, me queda como N2 igual a N minúscula, M mayúscula, M minúscula 2, ¿sale? Pues yo puedo sustituir para todos y cada uno de los solutos esta ecuación y me quedaría de la siguiente manera: N más N por M mayúscula por M2 más N por M mayúscula por M3 más, y así de manera sucesiva hasta alcanzar el número total de solutos presentes, ¿sí? Y bueno, yo lo que voy a hacer es escribir ahora mi fracción molar como N sobre, pues N más, fíjense que N por M es el factor común en esta suma que tengo abajo, ¿sí? Y como este factor común, pues bueno, yo lo puedo factorizar y lo que me queda es N por M, y esto por M2 más M3 más así, el número total de solutos, ¿sí? Eso que tengo aquí pues es la fracción molar, que es igual, bueno, yo puedo manipular esta fracción molar, divido arriba y abajo por N, ¿sí? Entonces me queda G es igual a 1 sobre, ¿sí?, en este caso me queda 1
más, fíjense, m mayúscula, pero de este lado todas estas que tengo aquí, la suma pues es la molaridad total. Entonces pues tranquilamente pongo yo aquí m mayúscula por m minúscula en el denominador. Y bueno, esto que está aquí pues le voy a sacar logaritmo natural para luego hacer un truquito de diferenciación y luego integración, no se me asusten. Logaritmo natural de j es igual a logaritmo natural pues de lo que está entre paréntesis 1 sobre 1 más ¿ok? Yo lo que voy a hacer es sacar el logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de j es igual a logaritmo natural de 1, ¿sí? Menos logaritmo natural de 1 más m mayúscula por m minúscula. Bueno, como sabemos esto es igual a 0 y pues lo que voy a hacer es pues sacar la derivada a esto. La derivada del logaritmo natural de j es igual a menos, ¿sí? Porque saco el signo de ahí, la derivada del logaritmo natural de 1 más m por m, ¿sí? Si yo me voy a unas tablas es fácil hacer esta derivación y me queda como menos 1, ¿sí? Sobre 1 más m mayúscula por m minúscula por m mayúscula multiplicado por la diferencial de m, que es la molaridad total, ¿sale? Nosotros podemos ahí, en vez de esto se los dejo, ustedes pueden hacer la diferenciación sin problema, ¿sale? 1 sobre j, entonces yo lo que voy a hacer es pues este resultado que tengo aquí lo voy a utilizar en esta ecuación que yo estoy simplemente reescribiendo. Esta ecuación que tengo aquí yo la estoy sacando de la parte de arriba que ya le hicimos. Recuerdan que es la ecuación diferencial que yo tenía por aquí arriba, la ecuación diferencial, esta que está aquí, esta que está aquí. Bueno, entonces yo la reescribo aquí abajito, que es lo que estoy haciendo en este caso. La estoy únicamente reescribiendo, ¿sí? La estoy reescribiendo y ahora lo que voy a hacer es pues pasar las cosas de un solo lado, ¿sí? Lo que voy a hacer es esto que está aquí lo voy a pasar multiplicando, r por t al cuadrado lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Y además lo que hago es la diferencial de x pues la paso multiplicando del otro lado también, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que quede identificada con esta 1 sobre j. Porque yo lo que quiero hacer es pues literalmente despejar diferencial de t, ¿sí? La voy a despejar. Entonces lo que me queda es lo siguiente, me queda r por t al cuadrado sobre delta h de fusión, multiplicado por diferencial de x de j sobre j, multiplicado por diferencial de j sobre j, diferencial de j sobre j, y esto es igual a la diferencial de t. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer con esto, pues reconozco directamente que esto es la derivada del logaritmo natural de j, ¿sí? Yo ya la tengo clarísimo y lo he hecho varias veces. Entonces, por lo tanto, yo reestructuro diferencial de t es igual a r por t cuadrada sobre delta h de fusión. Esto multiplicado por la derivada del logaritmo natural de j, que yo ya encontré en esta parte de arriba, ¿sí? Si lo ven, pues yo me traigo este resultado que tengo de aquí arriba, ¿sí? Y lo sustituyo aquí, ¿sale? Entonces que tengo aquí m y 1 más m por m en el denominador. Entonces me queda que dt, si yo hago la sustitución, es igual a menos m por rt al cuadrado
sobre delta H de fusión, ¿sí? Tengo aquí mi dm, que me lo traigo, lo pongo aquí, sobre, que es este que está aquí, 1 más m mayúscula por m minúscula, ¿sale? Bueno, ahora pensemos en que deseo una solución muy diluida. ¿Sí? Ya saben que el comportamiento ideal de un sistema es en situaciones extremas, ¿no? Entonces, bueno, pues una situación extrema es esta: cuando la molalidad va para cero, tiende a cero, es una molalidad muy baja y es una solución muy diluida. En este caso, la temperatura que yo estoy observando, pues bueno, tiende a la temperatura del disolvente puro, ¿sí? En su punto de fusión, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, yo puedo eliminar o despreciar todo lo que tiene que ver con el término de la parte inferior derecha en el denominador, ¿sí? Y por lo tanto, se me va, eso es cero. Entonces nada más me queda dm, ¿sí? Que yo lo voy a pasar de este lado dividiendo, ¿sí? Cambio el signo y me queda una ecuación diferencial, que es la parcial de t con respecto a m a presión constante, que estamos manejando presión constante, y cuando m pues es cero, ¿sí? En la situación extrema. Y esto es igual a mr de 0 al cuadrado sobre delta H de fusión. Y esto es igual a algo que se llama constante de disminución del punto de fusión, ¿sí? Recuerden que esta T es T0, ¿eh? Esta T es la temperatura de fusión de la sustancia pura, ¿ok? Entonces esta es KF. Es la constante de disminución del punto de fusión. Y es muy interesante porque esta KF la puedo encontrar yo en tablas. Se encuentra ya calculada y se encuentra ya reportada para muchos disolventes. Los disolventes comunes seguro que ya tienen su reporte de la constante de disminución del punto de fusión, ¿sí? Esto ya está muy claro. Ok, la constante de disminución del punto de fusión. Muy bien. Ok. Además, yo puedo definir el cambio en la temperatura del punto de fusión pues como una resta de la temperatura del punto de fusión normal menos T, que es la que yo estoy observando cuando el disolvente ha sido contaminado, ¿sí? Esa es la del punto de fusión normal, y esta es la que yo estoy observando cuando ya he contaminado mi disolvente, ¿sí? Bueno, yo puedo a esto sacarle la diferencial, ¿sí? Si yo hago la variación de teta F, pues bueno, es la variación de T0, ¿sí? Menos diferencial de T, ¿sí? ¿Cuál es el asunto? Que bueno, que T0 es una constante, entonces esto vale 0, ¿sale? Entonces yo tengo que la diferencial de teta F es menos dt. Por lo tanto, yo me aprovecho de este resultado, ¿sí? Para reestructurar esta ecuación diferencial, ¿sí? Y reescribirla de la siguiente manera, ¿sí? Es muy facilito que de aquí pueda yo brincarme y escribir la siguiente ecuación, que es la parcial de teta F con respecto a m a p constante cuando m vale 0 es igual a kf, ¿sí? Y esta pues es una ecuación diferencial que yo puedo resolver fácilmente, ¿sí? La diferencial de teta f es igual a kf diferencial de m, ¿sí? Y bueno, yo voy a integrar pues ambos lados de la ecuación. Sucede que, fíjense que ya sé que derivé, lo voy a integrar y luego volveré a derivar, pero el resultado es muy interesante. Cuando yo integro esta ecuación, voy a obtener una expresión que me va a permitir saber cosas que desconozco de un soluto, ¿sí? Esa integral que está aquí es relativamente fácil hacerla, es directa, ¿sí? Yo tengo que la integral es teta f, que es igual a kf por m, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que kf, pues hay tablas para los disolventes de esta constante de disminución del punto de fusión, ¿sí?
Hay tablas para los disolventes, ¿sale? ¿Cuál es la aplicación posible a esto que tengo aquí? Bueno, la aplicación es muy interesante. La aplicación directa es para la determinación del peso molecular de un soluto que yo desconozco, ¿sí? Yo lo puedo utilizar para eso, es decir, yo conozco las propiedades de un disolvente, desconozco una sustancia, cuál es la composición, yo lo que puedo hacer es hacer una disolución, calcular, medir la disminución en el punto de fusión, ¿sí? Y con la KF que está reportada, yo voy a poder entonces calcular el peso molecular del desconocido y asignarle una estructura. Entonces, si tenemos, digamos, W2 kilogramos de un soluto desconocido, ¿sí? Y como este soluto pues es desconocido, yo no voy a saber cuál es el peso molecular. Justamente el peso molecular es desconocido, ¿sí? Este peso molecular es desconocido. Entonces, pues le voy a poner aquí un interrogante, ¿sí? Y sucede que estos kilogramos se disuelven en W kilogramos del disolvente, ¿sí? W kilogramos del disolvente. Entonces yo puedo calcular tranquilamente la molalidad del soluto, ¿sí? ¿Sale? Y la molalidad, en este caso, con los datos que yo tengo, la molalidad del soluto M, ¿sí? En este caso, pues bueno, M como es únicamente un soluto, ¿sí? La molalidad del soluto es M es igual a W2, que es el peso del soluto, sobre W por M2, ¿sí? Entonces, si yo hago esta razón que tengo aquí, pues voy a obtener el número de moles del soluto, ¿sí? Y eso lo pueden comprobar fácilmente, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, con esta molalidad, yo lo que hago es, si ven en la ecuación que tengo yo recién integrada, tengo la molalidad al final. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente sustituyo esta molalidad para que me quede lo siguiente: teta F es igual a KF por W2 entre W por M2, ¿sí? Y bueno, de aquí yo puedo despejar, por ejemplo, M2, que es igual a KF por W2 sobre teta F por W. Entonces, pues bueno, yo estoy en la posibilidad de calcular el peso molecular de un soluto desconocido y conocer su identidad, ¿sí? De acuerdo a cuestiones que yo ya tengo conocidas. Puedo medir el teta F, puedo obtener de tablas la KF, yo ya sé qué tantos gramos o kilogramos puse del soluto y conozco los pesos del solvente, ¿vale? Que yo voy a manejar. Y bueno, con respecto a la elevación del punto de ebullición, es muy similar a lo que hemos hecho para la disminución del punto de fusión, ¿sí? Tengo yo la condición de equilibrio que se debe de cumplir, mu Tp a una particular composición, a G. Esto es igual a el potencial químico del vapor. Acuérdense que esa es justamente la condición de equilibrio, ¿sí? Químico y equilibrio de fases. Mu de la solución es igual a mu de vapor. Y bueno, lo que yo tengo aquí es que la solución ideal, pues bueno, tiene como expresión la del potencial químico mu 0 más RT logaritmo natural de Xi, y esto por la condición de equilibrio es igual al potencial químico del vapor, de la sustancia vapor. Otra vez lo que voy a hacer es despejar logaritmo natural de Xi, ¿sí? Nuevamente hago mi despeje del logaritmo natural de Xi. Y bueno, el despeje me queda de la siguiente manera: el logaritmo natural de Xi es igual al potencial químico de la fase vapor menos el potencial químico 0 TIP, este es el de la sustancia pura, sobre RT, ¿sí? Nuevamente, con la discusión que tuvimos arriba, sucede que esta resta pues es justamente la delta G, pero la delta G de vaporización,
¿sí? La delta G de evaporación es igual a mu vapor menos mu cero, que es justamente la sustancia pura pero en estado líquido, el disolvente puro. ¿Ok? Bueno, y continuamos pues sustituyendo en esta ecuación de arriba la delta G. Pues tengo que el logaritmo natural de G es igual a delta G de vapor sobre RT. ¿Sí? Importante, esta tiene signo positivo. La anterior propiedad coligativa es la disminución del punto de fusión. Esta propiedad coligativa es el aumento del punto de ebullición, por lo tanto se esperaría que tuviese un signo diferente. Haciendo exactamente lo mismo que para el punto de fusión, ya saben, construyo la ecuación diferencial, ¿sí? Hago las manipulaciones, diferencio, integro, etc. Lo que yo tengo como resultado es que el logaritmo natural de G es igual a delta H, ahora esta delta H de vaporización, el calor de vaporización, o delta H VAP, así lo voy a poner, sobre R, y los límites de integración, pues 1 sobre T menos 1 sobre T0. ¿Sale? Y bueno, despejo en 1 sobre T para pues encontrar esa relación entre el punto de fusión que voy a obtener cuando mi sustancia se está contaminando con respecto al punto de fusión de la sustancia en estado puro. 1 sobre T es igual a 1 sobre T0 más R, logaritmo natural de G, sobre delta H de vaporización. ¿Sí? Fíjense que aquí el signo pues es positivo. Tengo un signo positivo. ¿Sale? Bueno, entonces esta ecuación, pues esta relación, voy a hacer exactamente lo mismo que con lo que hice en la parte de arriba para la fusión. Entonces yo lo que tengo es mi definición de una constante de incremento del punto de ebullición. Igual tengo una ecuación diferencial que me va a quedar como la parcial de T con respecto a M, que es la molaridad, a P constante cuando M es igual a 0, y me queda que es M por R por T0 al cuadrado sobre delta H de vaporización. Acuérdense que este T0 pues es el punto de ebullición normal. Nuevamente, ¿sí? Observen que aquí tengo un signo positivo, no estoy obteniendo signos negativos. ¿Sale? Es muy interesante que estoy obteniendo signos positivos, a diferencia del decremento del punto de fusión. Entonces, nuevamente, lo que yo tengo es que resolver esta ecuación diferencial que tengo aquí, ¿sí? La resuelvo de la misma manera que como se resolvió en la parte de arriba, y lo que tengo es que pues teta B, que es el cambio en el punto de ebullición, es igual a KB por M, y lo que tengo pues es justamente la definición de la constante del incremento del punto de ebullición, que es igual a R, que multiplica a M, el peso molecular, por T0 al cuadrado, ¿sí? Sobre delta H de vaporización. Esto yo lo puedo transformar con la regla de Trutón a R por M por T0 sobre delta S de vaporización, sin problemas, ¿sí? Y bueno, ese es un resultado interesante. Yo puedo de la misma manera utilizar esta ecuación que está aquí para calcular el peso molecular de una sustancia desconocida cuando ésta se agrega a un disolvente que conozco y que puedo medirle, por lo tanto, su cambio en cuanto al punto de ebullición, y puedo calcular el peso molecular.